¿Qué sucede cuando aplicamos agua sobre aceite caliente? ¿Qué pasa si aplicamos abundante agua en una superficie polvosa? ¿Y qué pasa cuando en una región deja de llover? Así como el agua común influye y tiene reacciones en nuestra vida física, del mismo modo el agua bendita tiene efectos poderosos en la vida espiritual. Aunque no lo vemos, los efectos del agua bendecida generan reacciones impresionantes, según las narraciones de santos, místicos, padres exorcistas y hasta de personas que sufrieron enfermedades espirituales graves. Sin embargo, otras personas han dado un mal uso a este sacramental, sufriendo consecuencias terribles. ¿Y tú, sabes realmente usar el agua bendita? Quédate hasta el final para que conozcas los graves errores que muchos cometen al usarla. ¿Qué tiene el agua bendita que el demonio tanto odia? Dicen que el demonio huye al contacto con el agua bendita, pero ¿es realmente cierto? Veamos qué responde el padre Gabriel Amort, exorcista del Vaticano. En su libro, Habla un exorcista, el padre Gabriel Amort explica: el maligno tiene el poder de provocar males físicos y psíquicos. Los dos males más comunes, en la cabeza y el estómago. El ritual sugiere hacer sobre ellos la señal de la cruz y rociar con agua bendita. Algunas personas con males espirituales pueden sentir molestias al beber o ser rociados por el agua bendita, no porque el agua les haga mal, sino porque esta agua bendecida está obrando en su beneficio. Y la molestia es peor para el demonio o mal que los ataca. Cuando le llevaron personas enfermas espiritualmente, el padre Amort descubrió lo siguiente. Algunos demonios no resisten a la cruz hecha con la estola sobre las partes doloridas, otros no resisten que se les sople en la cara, otros se oponen con todas sus fuerzas a la aspersión con agua bendita. El padre Gabriel Amort tenía una amplia experiencia, después de tantas batallas en primera línea. Es por eso que su testimonio es muy relevante, para descubrir por qué el demonio odia tanto el agua bendita y qué sucede cuando la usamos correctamente. Pero, ¿qué es el agua bendita? El agua bendita no es simplemente agua. Es un sacramental, un signo sagrado instituido por la Iglesia, que nos prepara para recibir la gracia y nos protege del mal. Al ser bendecida por un sacerdote, esta agua se convierte en un medio de bendición y protección espiritual. ¿Cómo se bendice el agua? Para bendecir el agua el sacerdote realiza el siguiente rito. Primero, el padre hace la señal de la cruz sobre el agua. Después recita una oración, por ejemplo: te pedimos, Señor, que bendigas esta agua con la cual seremos rociados, en recuerdo de nuestro bautismo. Que tu Espíritu Santo nos renueve para vivir siempre como verdaderos hijos tuyos. Por Cristo nuestro Señor, amén. Luego puede rociar con esa agua a las personas, objetos o lugares que se vayan a bendecir. ¿Y por qué este rito tiene poder? Esta autoridad fue dada por Jesús a Pedro y por sucesión apostólica a la Iglesia. Por medio de esa autoridad, la Iglesia instituye sacramentales como el agua bendita. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo, capítulo 16 versículos del 18 al 19. No es el agua la que expulsa al demonio, sino la fe en Dios y la autoridad de la Iglesia dada por Cristo actuando en ese momento. La Iglesia enseña que los sacramentales actúan según la fe de quien los bendice y de quien los recibe. Si la persona usa el agua bendita con confianza en Dios, el efecto espiritual es real, fortalece, prepara para la gracia, protege y aleja el mal. ¿Cómo usar correctamente el agua bendita? El agua bendita no es un amuleto ni algo mágico. Usarla correctamente implica fe, respeto y conciencia de su poder espiritual. Cada vez que entres o salgas de una iglesia, o antes de comenzar tu oración en casa,
Puedes mojarte los dedos y hacer la señal de la cruz, diciendo interiormente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes usar agua bendita para purificar y proteger tu hogar. Hazlo así. Toma un pequeño recipiente con agua bendita. Recorre tu casa en silencio o rezando oraciones de protección, como las de San Benito o San Miguel Arcángel, el Salmo 91 o cualquier otra oración, para el fin de proteger tu hogar. Rocía un poco de agua en esquinas, puertas, camas y ventanas, y realiza la señal de la cruz. Para concluir puedes decir: en el nombre de Jesús, consagro este hogar a Dios Todopoderoso. Que toda sombra del mal se aleje y reine aquí la luz de Cristo. Se recomienda hacer esto con fe, especialmente en momentos de dificultad, discusiones, enfermedades o si sientes una atmósfera pesada. Rocíate la frente con agua bendita antes de la oración personal o la lectura de la palabra de Dios. Muchos santos, como San Benito o el Padre Pío, usaban agua bendita contra tentaciones fuertes, ataques del demonio, sueños inquietantes. Cuando te sientas atacado espiritualmente o emocionalmente perturbado, puedes trazarte la señal de la cruz con agua bendita y puedes decir: Señor Jesús, por esta agua bendita protégeme de todo mal. Espíritu Santo, cúbreme con tu paz y amor. ¿Quién puede bendecir el agua? Solo un sacerdote o un diácono válidamente ordenado en la Iglesia Católica puede bendecir el agua de manera oficial, para que sea considerada agua bendita, con uso litúrgico o espiritual. Esto se debe a que el poder de bendecir no viene de la persona en sí, sino de la autoridad de Cristo, transmitida sacramentalmente a través del orden sacerdotal. Hebreos capítulo 5 versículo 1. Por lo tanto, un laico no puede hacer agua bendita, y menos si pertenece a otra religión. Sin embargo, un laico sí puede hacer ciertas bendiciones sobre personas y cosas usando el agua bendita. Por ejemplo, puedes rociar a tu familia antes de dormir. Puedes bendecir a tu familia y a ti mismo antes de salir a la calle. Bendecir tu auto, lugar de trabajo y otras pertenencias. Recuerda que bendición es contrario a maldición. Muchos santos y exorcistas aseguran que los demonios sienten un rechazo absoluto por ella. El santo cura de Ars era atacado cada noche por el demonio. Le tiraban de la cama, lo golpeaban, lo insultaban, pero había algo que siempre los ahuyentaba: el agua bendita. Él decía: nada hace huir al demonio como el agua bendita. Santa Teresa de Ávila también enfrentó al enemigo en persona. Una vez, una aparición demoníaca intentó asustarla mientras rezaba. Ella no gritó, no huyó. Simplemente tomó agua bendita y la roció hacia la visión. El demonio desapareció al instante. Después escribió: he aprendido por experiencia, que no hay cosa que más huya el demonio, que el agua bendita. El padre Gabriel Amort escribe: el demonio sufre y hace sufrir. El sufrimiento que siente durante los exorcismos es algo inimaginable. Un día, el padre Cándido le preguntó a un demonio si en el infierno había fuego y si era un fuego que quemaba mucho. El demonio le respondió: si supieras qué fuego eres tú para mí, no me harías esta pregunta. Desde luego, no se trata del fuego terrenal, provocado por la combustión de material inflamable. Vemos cómo el demonio arde en contacto con cosas sagradas como crucifijos, reliquias y agua bendita. ¿Qué simboliza el agua bendita? Cuando un católico se persigna con agua bendita, lo correcto es recordar el momento en que fue liberado del pecado original y hecho hijo de Dios en el bautismo. Simboliza el nuevo nacimiento espiritual y la gracia recibida al ser sumergido en Cristo.
El agua bendita también simboliza purificación y limpieza del alma. Así como el agua limpia el cuerpo, el agua bendita simboliza la purificación del alma. No borra los pecados como el sacramento de la reconciliación, esto es muy importante entenderlo, pero prepara el alma para recibir la gracia. Aunque simboliza el deseo de estar limpio ante Dios y alejado del pecado y el mal, es muy importante resaltar que no sustituye la confesión. El agua bendita es un símbolo fuerte de la autoridad de Dios sobre el demonio y las fuerzas oscuras. Usarla con fe significa pedir la protección de Dios. En la lucha espiritual, cuando rocías agua bendita, estás haciendo una acción visible de guerra espiritual, le estás diciendo al enemigo que esa alma, ese lugar o ese cuerpo le pertenece a Dios. Es símbolo de que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia Católica. En el Antiguo Testamento, el agua era usada en rituales de purificación. Números capítulo 19 versículos del 17 al 19. Y en el Nuevo Testamento, Jesús fue bautizado en el Jordán, y el agua se convirtió en símbolo de purificación y vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 5. El que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué se pone verde el agua bendita? Muchos católicos tienen agua bendita en casa y con el tiempo, pueden turbiarse, cambiar de color o contaminarse. El agua bendita podría ensuciarse o cambiar de color, más por razones naturales que espirituales. Como en toda agua estancada, podrían crecer en ella algas, bacterias y moho, ya que cuando la bebemos o la ponemos en contacto con nuestras manos, podemos dejar bacterias y microbios. ¿Se puede seguir usando? Por higiene no se recomienda. Aunque sigue siendo agua bendecida, el respeto y la reverencia por lo sagrado, nos invitan a no usar agua visiblemente sucia o contaminada. ¿Y qué hacer con ella? No la tires al desagüe. El agua bendita contaminada debe desecharse de forma reverente, ya que fue bendecida con oraciones y tiene un carácter sagrado. Lo más recomendable es verterla en tierra, en un lugar digno, como un jardín o una maceta, o debajo de algún árbol. Una explicación espiritual, para que el agua cambie de color, se vea turbia, o tenga mal olor, incluso que la veamos bajar de nivel, como si se evaporara. Puede deberse a que el sacramental está actuando en nuestra defensa. En este caso, con oración puedes discernir a qué se debe y deberás desecharla de la misma manera, con respeto y reverencia. ¿Cuál es la diferencia entre sacramento y sacramental? Los sacramentos fueron instituidos por Cristo y son 7. Nadie, ni siquiera la Iglesia, puede agregar o quitar sacramentos. Bautismo. Borra el pecado original y te convierte en hijo de Dios. Sin él no hay acceso a los demás sacramentos. Mateo capítulo 28 versículo 19. Confirmación. Recibes el Espíritu Santo con mayor plenitud, te fortalece como soldado de Cristo. Hechos capítulo 8 versículos del 14 al 17. Eucaristía. Alimenta el alma con Cristo mismo. Fortalece contra las tentaciones y al recibirla en estado de gracia, es como una armadura viva. Lucas capítulo 22 versículos del 19 al 20. Reconciliación o confesión. Rompe las cadenas del pecado y cierra las puertas al demonio. Una buena confesión es más poderosa que un exorcismo. Juan capítulo 20 versículo 22. Unción de los enfermos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago capítulo 5 versículos del 14 al 15. Orden sacerdotal. Te encomiendo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Matrimonio.
Por eso dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19 versículos del 4 al 6. Los sacramentos actúan por sí mismos, en el momento en que se reciben. Para que el agua bendita, y cualquier otro sacramental u oración tengan toda la plenitud de su poder, es necesario practicar los sacramentos, sin ellos será muy difícil vencer en la batalla espiritual. Los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia, por el poder que le confirió Cristo. Estos pueden ser agregados y retirados por la Iglesia. Ejemplo de sacramentales: agua bendita, crucifijos, medallas bendecidas, escapularios y hasta los exorcismos son sacramentales. No otorgan la gracia por sí mismos, pero disponen al alma para recibirla. Su eficacia depende mucho de la fe de quien los usa y de la oración de la Iglesia que los acompaña. Son armas y herramientas para la batalla espiritual. Cuidado con los errores más comunes que podrías estar cometiendo. Número 1. Nunca confundas el agua bendita, ni cualquier otro sacramental, con un amuleto supersticioso. Número 2. En caso de tener que desecharla por contaminación, no lo hagas en el desagüe ni tirándola de manera irrespetuosa. Número 3. El agua bendita es un signo sagrado, por lo que no debes hablar de ella sin respeto y con burlas. Número 4. No confundas sacramento con sacramental y sobre todo, nunca un sacramental va a sustituir un sacramento. Nunca el agua bendita podría sustituir el bautismo o el sacramento de la confesión, así que úsala conforme lo manda la Iglesia. Número 5. Muchas personas la están usando de manera supersticiosa, o con fines malévolos, o para dañar a alguien. Esto es un gran pecado y tiene consecuencias. Número 6. He escuchado a muchos católicos decir: creo en Dios, pero no en la Iglesia. Esto es un grave error. La Iglesia fue instituida por Cristo y es su cuerpo místico. Quien ofende a la Iglesia también ofende a Cristo. Al negar a la Iglesia, estás negando todo lo instituido por ella y por el mismo Dios. ¿Y tú ya tienes agua bendita en tu casa? ¿Has visto su poder en tu vida? ¿Tienes otras dudas sobre el agua bendita? Cuéntamelo en los comentarios. Esperamos que este video sea útil en tu vida espiritual. Ayúdanos a evangelizar dando me gusta y suscribiéndote para que no te pierdas nuestros videos. Dios los bendiga, hasta pronto.